La siguiente pregunta es también relacionada con el tema de la unidad en diversidad y va dirigida al hermano Pablo David. Y dice así, es una pregunta un poquitico larga, pero bueno, vamos a tratar de hacerla. ¿Cuál es la relación de la diversidad en la iglesia explicada por el hermano Gerson con la parábola de la mina de Lucas 19:11, la parábola de los talentos, Mateo 25:14, los dones de Primera de Corintios 12 del 1 al 11 y los dones de Romanos 12 del 6 al 8? Como diríamos acá, es una pregunta bien carnuda. Entonces mi hermano, le, le dejamos Está una palabra. carnuda esa pregunta. Amén, Alejito. Bueno, Alejito, pues Adelante, realmente mi hermano. es una pregunta amplia porque el hermano involucra muchísimos pasajes, pero como tenemos de base la enseñanza del hermano, pues podemos entender un poco. Bueno, la parábola de los talentos y la parábola de las minas, Mateo 25 y Lucas 19, difiere en dos asuntos que en realidad no son contradictorios, sino representan un poco la enseñanza que nuestro hermano dio. La parábola de las minas habla que el Señor le dio una mina a 10 siervos y cada uno de esos 10 siervos pues tenía que darle cuentas de ella. El primero hizo que esa mina produjera 10, el segundo hizo que la mina produjera 5 y el tercero hizo que la mina, enterró la mina, y al final de la enseñanza el Señor resume la parábola, que es como la explicación de esa parábola, que al que tiene se le dará más, pero al que tiene y no es fiel con eso, pues aún lo que tiene le será quitado. Ahora, la diferencia entre la mina y los talentos es que en los talentos el Señor sí repartió de manera diferente. A un siervo le dio 5 talentos y ese ganó otros 5, ¿no? A otro le dio 2 talentos y ese ganó 2. Y a otro le dio 1, pero ese también, igual que en la parábola de las minas, él lo enterró. Entonces la diferencia en la parábola está en lo que recibieron los siervos. En las mismas todos recibieron, en las minas todos recibieron una mina. En los talentos sí hubo diversidad. A unos se les dio 10, a otros 5, a otros 2. Entonces, eso nos muestra ese aspecto de la responsabilidad del creyente en lo que hemos recibido. Por ejemplo, la mina representa todo lo que hemos recibido todos en común. Todos los cristianos han recibido una mina y esa mina puede ser la fe, la salvación, el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo, todo lo que nos ha sido dado a todos de la misma manera y en la misma porción. Yo no podría decir que yo tengo una fe inferior al apóstol Pedro, porque la fe que él tuvo para salvación es la misma que yo tengo. Yo no podría decir que yo tengo un Espíritu Santo inferior al Espíritu que recibió el apóstol Pablo, porque el Espíritu que yo tengo es el mismo que recibió el apóstol Pablo. Y así podríamos hablar de varias cosas que todos hemos recibido igual. Entonces, en un sentido, según la enseñanza también de nuestro hermano Gerson, hay cosas que Dios nos dio a todos en las que tenemos unidad, porque Él nos la dio a todos. Ahora, también somos responsables con lo que hacemos con eso, porque la parábola enseña eso. Pero también la de los talentos nos enseña que hay cosas que el Señor a uno les dio más y a otros les dio menos, diferente medida. Y ahí es donde también hay diversidad. Y eso pues claro se explica con los pasajes que la persona cita ahí en 1 Corintios 12, donde habla de los dones, y en Romanos 12, se nos muestra que en cuanto a los dones, como leía Ivancito, no todos hemos recibido lo mismo. No todos, dice Pablo, no todos somos maestros. O sea, en una iglesia no todos, por ejemplo, los hombres deben predicar porque no todos son maestros. Hay personas a las que el Señor les dio el don de la enseñanza, como hay hermanos a los que les dio el don del servicio. Entonces hay diferentes dones que podrían mostrarse o simbolizar ahí en la parábola de los talentos, que a unos se les dio 10, a otros 5, a otros 2. Y eso no nos hace menos miembros, sino que en el cuerpo, según la necesidad del cuerpo y la soberanía de Dios y el Espíritu Santo, como reparten los dones, hay una diversidad. Entonces, unidad en todo lo que hemos recibido, diversidad en que a unos el Señor les dio unas cosas y a otros no. Yo no puedo criticar a mi hermano que tal vez tiene el don de la enseñanza porque el Señor se lo dio. Ahora tal vez yo tengo el don del servicio, o el don de tener misericordia, o el don de orar y que las personas reciban una sanidad, o el don de, bueno, las diferentes dones que se expresan ahí en 1 Corintios 12, en 14 y en Romanos. Lo importante aún en esas dos parábolas
es que al final el Señor sella diciendo que al que se le dio y es fiel, se le va a dar más. O sea, aún en lo que somos uno, que todos hemos recibido el Espíritu Santo, la gracia, la salvación, Jesucristo, la Biblia, que la hemos recibido todos, yo debo ser fiel a esa fe. Y esa fe cuando es tomada con fidelidad, y yo le añado a eso diligencia y virtud, esa fe va a producir muchas cosas. Un siervo con una mina produjo 10, y uno se da cuenta que hay hermanos que con el mismo Espíritu Santo, con la misma fe, con el mismo Evangelio, han producido mucho, porque la fe sin obras, sin fruto, es una fe muerta, dice Santiago. De la misma manera con los dones o talentos. Si yo soy fiel a los dones, talentos que el Señor me dio, eso va a producir un fruto para la gloria de Dios, un fruto para la edificación de la iglesia. Y en la medida que yo soy fiel al Señor, posiblemente me va a dar más. Por eso nosotros encontramos cristianos que crecen mucho en el servicio, en el ministerio, en el fruto, porque son fieles, son diligentes, son obedientes, son consagrados, son piadosos, y eso produce un fruto. También vemos cristianos que tenían ciertos dones, ciertos talentos, y con el tiempo aún eso que tenían se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables con lo que hacemos. Entonces, tanto esas dos parábolas nos muestran que en lo esencial todos tenemos lo mismo. Hemos recibido lo mismo y es una misma mina. En la diversidad, yo a veces tengo más dones, hay otros más que tienen 10 dones, 10 talentos, tienen mucho, pero lo que enfoca las dos parábolas es qué hacemos con eso, qué hacemos con lo que hemos recibido todos, o qué hacemos con aquellas cosas que son muy particulares de la gracia de Dios en mi vida. Ahora las dos parábolas muestran que en el último caso los siervos enterraron sus minas por miedo y por falta de conocimiento de Dios. Entonces la Biblia siempre nos muestra que el temor es contraposición a la fe. Una persona que está en fe en Cristo es diligente, es servicial y pone activa esa gracia que ha recibido, como dice Pablo, echa mano de la vida eterna, da fruto, es esforzado, crece en la gracia, como dice Pedro. Y lo mismo pasa con los dones y la diversidad personal que hemos recibido. Si yo tengo un don de enseñanza, pero no leo, no lo ejercito, no me preparo, no crezco en eso, mi don va a ser opacado por mi irresponsabilidad y pereza. Entonces, más que explicar el asunto, las parábolas sí hacen un énfasis en cuanto a qué estamos haciendo con la fe, en cuanto a la mina, que es todo lo que hemos recibido, la gracia. Pero en cuanto a los talentos, es que estamos haciendo con lo Pablo, particular que 40 hemos segundos. recibido. Entonces, bueno, eso podría de pronto, solo que es un asunto muy amplio, ¿no, mis hermanos? Pero así como así a grandes rasgos, es importante aclararlo. Amén, Alejito. Gracias, mi hermano. No sé si el hermano Iván o el hermano Orlandito de pronto quisieran complementar o añadir algo a lo que responde el hermanito Pablo. Con libertad, mis hermanos. ¿No? Amén, amados. Solamente una frasecita confirmando lo que decía nuestro amado Pablito. En la parábola de la mina, habla de una mina para cada uno. Eso habla, como decía nuestro hermano, que todos hemos recibido al mismo Señor. Todos hemos recibido la unidad del Espíritu. Todos hemos recibido como cuerpo de Cristo al mismo Señor. Ya en los talentos habla de cómo a uno se le da un talento, a otro 2 y a otro 5. Eso habla de las facilidades que el Señor a cada uno le da en diversos campos. Entonces, dentro de la unidad de la mina que hemos recibido, hay la diversidad de los talentos. Entonces, de la unidad del propio Señor brota toda esa diversidad. Ahí se relacionan y se complementan esas dos parábolas, amados hermanos. Era eso. Amén, Iván. Amén. Gracias, hermano Ivancito. No sé si el hermano Orlando quiere decir algo más o ya cerramos esa preguntita allí. Seguramente hay mucho más por hablar allí, Sí, pero no, hermano, muy completo lo que los hermanos han expuesto. Gracias, Pablito, hermano. Muy bien, concordamos y el Señor nos ayude a todos a poder extraer esto a nuestro corazón, ¿no? Gracias al Señor.